El caso Galápagos o la historia de los colonos de la isla Floriana en los años 30, que retrata cinematográficamente el director Ron Howard en su más reciente película Eden con Jude Law y Ana de Armas, es un caso fascinante y complejo desde el punto de vista psicológico. La narrativa de la utopía que se convierte en tragedia ofrece un vistazo profundo a la naturaleza humana, bajo condiciones extremas y de aislamiento. La isla Floriana es la sexta isla más grande por su extensión del archipiélago de las Islas Galápagos, con 173 kilómetros cuadrados. Es sin duda una de las más famosas del archipiélago por sus peripecias históricas y románticas. El primer habitante del archipiélago fue un navegante irlandés, Patrick Watkins, que desembarcó en la isla Floriana en 1807. Permaneció allí solo durante 2 años, viviendo del cultivo de su huerto y de los intercambios con los barcos que pasaban por la zona. En 1809 abandonó la isla en un bote robado a uno de estos barcos, en compañía de algunos de los tripulantes. En 1832, cuando el archipiélago fue oficialmente anexionado a la República del Ecuador, se instaló en la isla un centro de detención donde fueron deportados primero cerca de un centenar de militares, autores de un motín y condenados a muerte. Pero este asentamiento solo duró unos 20 años. En 1929, un tal Dr. Friedrich Ritter, dentista con curiosas ideas filosóficas, vegetariano, deseoso de huir de la civilización occidental y de encontrar una vida sana en contacto con la naturaleza, a través de una existencia totalmente retirada del mundo en alguna idílica isla desierta del Pacífico, logró convencer a su paciente y amante, Doris Strauch, de que abandonaran a sus respectivos cónyuges y se marcharan de Europa. Así, en agosto del mismo año, desembarcaron en la isla Floriana. La singular experiencia de esta extraña pareja fue rápidamente recogida por la prensa occidental, lo que motivó a una familia de Colonia, los Widmer, a ir a vivir una existencia similar en la misma isla. Heinz y Margaret Widmer querían huir de Alemania y sus graves problemas políticos de la época. También pensaban que así podrían curar el problema de salud que padecía el hijo de Heinz, Harry. Los tres llegaron a la isla Floriana en agosto de 1932. Poco tiempo después, Margaret dio a luz a un niño, Rolf, que se convirtió así en el primer habitante nativo de Galápagos. Al Dr. Ritter no le gustó ver su aislamiento perturbado por esta familia y la convivencia se vivió en una relativa neutralidad. En octubre del mismo año desembarcó un cuarteto que vino a perturbar la tranquilidad del lugar. Se trataba de una excéntrica austriaca que se hacía llamar baronesa Eloise von Wagner-Bosquet, acompañada de sus 2 amantes alemanes, Robert Philipson y Rudolf Lorenz, así como de un peón ecuatoriano, Felipe Valdivieso, que se escapó poco después para volver al continente. La baronesa, que incluso llegó a autoproclamarse emperatriz de Floriana, tenía el fantasioso proyecto de fundar en Floriana un hotel de lujo para acoger a los ricos turistas estadounidenses de paso. Evidentemente, este proyecto nunca vio la luz. Al cabo de 1 año y medio de una vida tumultuosa, tanto en las relaciones de la baronesa con las otras 2 familias, como en sus relaciones con sus amantes, en marzo de 1934, esta informó a sus vecinos de que abandonaba la isla con Robert Philipson para ir a Tahití en el yate de un amigo. Desaparecieron el 27 de marzo, pero nadie había visto el menor yate en la región, a pesar de las sospechas que pesaban sobre Rudolf Lorenz sobre esta misteriosa desaparición. Margaret Widmer sostuvo la tesis de la partida a Tahití, pero pronto Rudolf Lorenz decidió abandonar la isla y regresar a Alemania. En julio aprovechó el paso de un noruego, Trygve Nugerud, para embarcar con él, con el objetivo de llegar a la isla San Cristóbal y luego a Guayaquil, en la costa ecuatoriana. Ellos también desaparecieron. No fue hasta el 12 de diciembre siguiente que los cuerpos desecados y momificados de los 2 hombres, presumiblemente muertos por deshidratación, fueron encontrados por la tripulación del barco estadounidense Velero 3, en la arena de la isla Marchena, al norte del archipiélago de Galápagos. Una vez más, el misterio sobre el lugar y las causas de esta tragedia persiste. Mientras tanto, Friedrich Ritter también había muerto en noviembre, de forma extraña, envenenado al comer pollo en mal estado.
Finalmente, ninguna de estas muertes y desapariciones ha recibido una explicación satisfactoria y parece que el misterio permanecerá para siempre intacto. Doris Strauch regresó a Alemania en diciembre de 1934, dejando a la familia Widmer sola para continuar su vida en la isla hasta nuestros días a través de sus descendientes. Publicó sus memorias y su versión de los hechos en un libro titulado Satan Came to Eden en 1936. Margaret Widmer relató su experiencia en Postlager Floriana, publicado en 1959, pero ninguna de las dos obras permite, sin embargo, dilucidar el misterio. El factor más crucial es precisamente el aislamiento total de la civilización, que los llevó a tomar decisiones extremas y mortales, empezando por la pérdida de los controles sociales. Al no haber leyes, policía ni una estructura social establecida como en una ciudad, los individuos pierden los límites impuestos por la sociedad. Las inhibiciones éticas y morales pueden desvanecerse, permitiendo que emerjan impulsos más primarios. Además, en un grupo pequeño y cerrado, la percepción de la realidad se distorsiona. Los problemas menores, como el ruido o la forma de gestionar recursos, se magnifican en disputas existenciales debido a la falta de otras distracciones o personas con quienes interactuar. La lucha constante contra la naturaleza, la escasez de recursos y la enfermedad agotan la capacidad de afrontamiento, resiliencia, de los colonos, volviéndolos más irritables, paranoicos y propensos al conflicto. Al no haber jerarquía, el poder se convirtió en el principal motor de conflicto. La baronesa desafió el supuesto liderazgo de Ritter, quien se consideraba el primer colono y el ideólogo de la isla. Esta lucha por la supremacía territorial y moral fue un caldo de cultivo para la paranoia. Rápidamente, la comunidad se dividió en facciones, creando una dinámica de grupo tóxica donde la desconfianza y la hostilidad eran la norma. En un entorno sin testigos externos, las fantasías, como la creencia de la baronesa de que le llegarían grandes barcos, y las paranoias, la sospecha de que los vecinos intentaban envenenarlos o robarles, se retroalimentaban hasta escalar a tragedias. El Dr. Friedrich Ritter es la personificación del intelectual elitista y rígido, cuya psicología estaba profundamente ligada al narcisismo filosófico y a las ideas de Nietzsche. Él y su compañera, Doris Strauch, llegaron buscando la creación de una utopía filosófica donde pudieran vivir libres de las convenciones sociales burguesas que tanto despreciaban. Ritter no buscaba simplemente la vida autosuficiente, buscaba ser el superhombre, Übermensch, el ideal humano que se eleva por encima de la moral tradicional. Esta creencia le confirió una necesidad de control absoluta sobre el entorno y sobre Dore, a quien veía más como una discípula o una extensión de su ideología que como una pareja igual. La llegada de otros colonos fue una amenaza directa a su ideal de pureza y a su autoridad moral en la isla, lo que exacerbó su paranoia y su rigidez, convirtiéndolo en una figura cada vez más dictatorial. La figura de la baronesa Eloise von Wagner representa un polo opuesto al rigor de Ritter. Psicológicamente, ella exhibía claros rasgos de histrionismo y narcisismo de alto funcionamiento. Su llegada no fue impulsada por la huida de la sociedad, sino por el deseo de convertirse en el centro de atención y de construir un teatro social a su alrededor, una suerte de corte real en el desierto. Su visión de la utopía era la de un lujoso hotel para turistas ricos, una fantasía incompatible con la realidad de la isla. La baronesa era manipuladora, tiránica y extremadamente extrovertida, necesitando constante validación y atención, lo que la llevó a intentar dominar el paisaje social de Floriana. Su comportamiento errático y sexualmente provocativo perturbó la frágil dinámica social y su constante necesidad de control y conflicto la convirtió en la principal catalizadora de la tragedia. La familia Widmer, por su parte, fue el grupo más pragmático y resiliente. Su motivación era la de un escape funcional y tradicionalista de una Europa en crisis, buscando una vida sencilla y autosuficiente. Su psicología se caracterizaba por el pragmatismo, la disciplina y un fuerte enfoque en la supervivencia práctica. A diferencia de los otros, no estaban motivados por un gran ideal filosófico o por el deseo de fama. Querían ser dejados en paz. Esta necesidad de privacidad y estabilidad entró en conflicto directo con el caos ideológico de Ritter y el torbellino social de la baronesa. Los Widmer, especialmente Margaret, funcionaron como los observadores y mantenedores de la cordura en medio de la locura, aunque su necesidad de proteger su espacio y su vida también los hizo reservados y desconfiados hasta el extremo.
un rasgo esencial para sobrevivir en un ambiente de sospecha generalizada. El caso de Floriana es a menudo visto como un experimento involuntario sobre la fragilidad de la utopía. Demuestra cómo el aislamiento físico no logra eliminar la complejidad psicológica de los individuos. Al quitar las estructuras de contención de la sociedad, los rasgos de personalidad, el control de Ritter, el histrionismo de la baronesa, la privacidad de los Widmer, no se neutralizaron, sino que se exacerbaron hasta el punto de la violencia y el misterio. El caso de la isla Floriana, magnificado en la película Edén, sirve como una potente advertencia psicológica. El aislamiento extremo y la lucha por los recursos no purifican el espíritu humano hacia la utopía, sino que actúan como un crisol que derrite los límites sociales, magnificando los defectos de personalidad más profundos, la tiranía, el narcisismo, la paranoia, hasta convertir el paraíso natural en un infierno de conflicto y misterio.